Borat Subsequent Film. La secuela de la polémica Borat es una de las más gratas sorpresas de este año, aunque no tan explosiva y refrescante como lo fue la primera. Con una clara postura política anti-Trump, antirracismo y antimachismo que se logra catapultar con el agregado de un nuevo personaje, en este caso, la hija de Borat. Sacha Baron Cohen demuestra que los límites de la creación de humor negro solo están en la creatividad de quien utiliza este medio para su discurso. Porque no hay nada más risible y absurdo que la estupidez humana, que como ya lo dijo Einstein, es tan infinita como el universo. Aaron Sorkin, el famoso guionista de La Red Social y El Juego de la Fortuna, trae un drama judicial acerca de los juicios a diferentes manifestantes contra la guerra de Vietnam que fueron arrestados en los 60 precisamente en Chicago. Con esto Sorkin usa un caso real situado en un Estados Unidos roto y corrompido donde las instituciones fallan en su deber con la ciudadanía para mantenerse en el poder. El paralelo de un caso que sucedió hace algunas décadas, pero que asemeja a la Norteamérica moderna, donde el reclamo social parece no ser escuchado por las altas esferas políticas en pro de un sistema conservador. Las protestas no vienen de un lugar, sino de diferentes aristas ciudadanas que terminan por converger en el mismo punto: la protesta como la única manera de justicia posible en un estado fallido. Una película que muestra el martirio de una joven estadounidense a la que se le niega la oportunidad de abortar y que tendrá que atravesar un calvario para poder lograrlo. Una película que no exagera en su dramatismo, ya que las situaciones de peligro y opresión son precisamente las que las mujeres tendrán que enfrentar día con día. Una película que demuestra la importancia de dejar a que una mujer decida sobre sí misma.
que nos hace ver desde una perspectiva común lo difícil que es vivir en un mundo donde el acoso, las consignas morales y la cosificación terminan por privar tantas libertades como imaginemos. Amén de la escena que le da el título a la película, una escena dura en su contenido pero no con ello explícita, sino dura por lo reveladora que es para nosotros como audiencia. Mi único pero es que a veces se siente como si se tratase de una cápsula informativa. Lo triste es que es una cápsula informativa sumamente necesaria para nuestros tiempos. Un documental acerca de la fallida carrera actoral de David Arquette y que recuerda su paso por la lucha libre profesional, recordado por los aficionados y por los mismos luchadores como uno de los momentos más vergonzosos ocurridos en la historia del deporte espectáculo. Aquí, David Arquette hace un recorrido para tratar de involucrarse en la lucha libre de una manera mucho más seria, comprendiendo la difícil preparación, esfuerzos y sacrificios que los luchadores profesionales deben hacer. En un ejercicio que recuerda a películas como I'm Still Here de Casey Affleck y protagonizada por Joaquin Phoenix, al igual que The Wrestler de Darren Aronofsky, Arquette se aventura a descubrirse a través del fracaso, llevándonos a un viaje para ver a luchadores que se arriesgan físicamente en los gimnasios y shows, así como los luchadores mexicanos que tendrán que ofrecer shows en semáforos para poder sobrevivir. Todo esto sin revelar los secretos detrás de este deporte, respetando esa ficción pero contándonos la realidad tras bambalinas. La película es en sí un show de lucha libre convertido en una película no ficcionada. En este documental de Kristen Stewart vemos cómo se experimenta con la idea de pensar que un ser querido muere cruzando la ficción y la no ficción. Esto debido a que la cineasta hace un juego donde habla de la realidad vivida con su padre, a la vez que vemos recreaciones de las muertes del mismo que van de lo más disparatado a lo más extravagante. Una película que nos afronta esa idea de que la vida no es eterna, que las personas que amamos de un momento a otro podría ya no estar con nosotros, y que existen múltiples maneras de morir y recordar, tanto de manera literal como metafóricamente. Ideas que nos impulsan a valorar a quienes tenemos mientras les tenemos. Charlie Kaufman, el guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿Quién quiere ser John Malkovich? Y director también de la película animada Anomalisa, nos trae este viaje surrealista donde una pareja viajará a la casa de los padres del novio en medio de una enorme tormenta de nieve. El resultado es un viaje tan retorcido como podríamos esperar de cualquier película del cineasta, donde vemos los absorbentes y destructivas que pueden ser las relaciones codependientes. Quizá lejos de lo mejor de Kaufman, pero no por ello menos interesante. Jugando con el musical o robándose diálogos completos de películas como A Beautiful Mind de Ron Howard, nos habla acerca de que no importa si en la fantasía o en la ficción escapamos de los sucesos atrapados en la mente o en el tiempo. Al final, todo eso terminará por alcanzarnos en nuestra propia realidad. El gran Werner Herzog no deja de trabajar, y para muestra de ello su más reciente documental en el que habla acerca de los meteoritos y cómo han afectado a la humanidad. Fiel a su carácter filosófico, pero no por ello carente de sentido del humor, Herzog hace reflexiones de cómo los seres humanos hemos dado significado a enormes bolas de fuego que han llegado de mundos remotos tanto para revelarnos lo imposible como para plantearnos nuevas interrogantes. Sin dejar de lado el abordaje científico, se nos hace evidente cómo el cataclismo en ocasiones termina por renovarnos, a la vez que lo que en un principio parece no tener respuesta, termina por ser respondido por los mismos misterios del universo. En un año tan caótico como el 2020, resulta sumamente reconfortante encontrar un documental como este. Potente, duro y necesario. Esas son las palabras con las que podemos describir a este documental. Un reflejo del estado fallido que es México, de la alarmante situación en la que viven las mujeres día a día. Un documento que nos revela que las protestas feministas llegan al nivel que llegan debido al negligente trabajo del sistema judicial. El testimonio y vida de Marisela Escobedo ya son potentísimos de por sí, pero no es lo único que hace de este un gran documental, ya que la construcción narrativa con la que se vale el director Carlos Pérez Osorio es bastante eficaz, mezclando entrevistas, recreaciones, material de archivo y un montaje que bien valen una mención especial.
un documental tan importante para entender la complejidad de los problemas en México, tal como lo han sido La Libertad del Diablo de Everardo González o Hasta los dientes de Alberto Arnaut. Swallow es el retrato de una ama de casa a la cual se le ve como solo un objeto, un ser carente de autonomía y al que se le ha privado hasta de cualquier tipo de placer con tal de satisfacer a la figura de un hombre. Con ello, la mujer en cuestión se inclina por un camino arriesgado al empezar a tragar objetos sólidos no comestibles, como lo son figuras de porcelana, clavos, etc. En clave de horror corporal y melodrama, la película hace evidente que en un sistema materialista, los bienes materiales se convierten en objetos para satisfacer vacíos emocionales o psicológicos. La película se desarrolla de manera tan interesante que, de alguna manera, lo más fuerte que la protagonista tendrá que pasar no son precisamente artefactos materiales a través de su boca o garganta, una metáfora audiovisual tan bella como rompedora. En Sound of Metal, vemos cómo un joven baterista pierde el sentido de la audición, volviéndose sordo, lo que lo lleva a tener que enfrentar diversos problemas tanto con su pareja como con su futuro musical. Una película que usa de manera ingeniosa el uso del sonido objetivo y el sonido subjetivo, es decir, el sonido que escucha el protagonista y el sonido que hay en el mundo que habita. Este paralelo nos ayuda a develar que a veces la mejor manera de comunicarnos es precisamente percibiendo lo que sienten otras personas a su alrededor, no tanto con nuestros sentidos físicos, sino con aquellos sentimientos internos que, dicho sea de paso, se van transformando según las circunstancias. En Retrato de una mujer en llamas se nos recuerda una de las cosas más importantes en cualquier propuesta audiovisual, y eso es sin duda la puesta en cámara. La ubicación de la cámara, en qué ángulo, así como qué tan lejos o qué tan cerca estemos del personaje u objeto filmado, nos habla precisamente de la postura del director o directora de la obra en cuestión, ya sea de manera intencional o no. Por ello, que en esta película se aborde la mirada de una artista mujer hacia otra mujer resulta no solo envolvente en cuanto a la propuesta de su drama, sino que también nos recuerda la importancia de la representación y la responsabilidad de quien mira. Un romance entre dos mujeres potente desde diferentes aristas, aunque sin llegar a los niveles de Carol de Todd Haynes o El piano de Jane Campion. Aún así, es un recordatorio del poder y responsabilidad de la mirada, porque no hay que olvidar que ver cine es ver con los ojos de otros seres humanos. El género de terror está en un excelente momento actualmente. Como ejemplo tenemos a esta película en la que la travesía de una pareja de migrantes africanos en Inglaterra nos hace sentir la tremenda inseguridad y acecho con la que las y los migrantes tienen que lidiar a diario. Esto representado tanto por los vecinos de la pareja, así como los horrores de su pasado que les atormentan dentro de esa casa. Una película que nos hará empatizar con una de las problemáticas más importantes de nuestro planeta mientras nos mantenemos agarrados de nuestros asientos. Wolfwalkers es una fábula audiovisual donde vemos cómo en una comunidad medieval inglesa un cazador de lobos y su hija, ambos irlandeses, tendrán que hacerle frente a una manada de lobos que ronda por el bosque. Esto mientras en el transcurso de la travesía la hija del cazador conocerá a otra niña que se ha criado en una manada de lobos y cuya amistad terminará por desafiar diversos obstáculos. Una cinta que se ve sencilla, pero que tiene una construcción cinematográfica impresionante y que habla de un mundo donde se rechaza a la otredad, donde se juzga desde el miedo y el odio. Una invitación a la empatía a través de un relato mágico, lleno de dramatismo y emoción en el que nos mantenemos absortos de principio a fin. Esto sin caer en reduccionismos a la hora de tratar la complejidad de los temas que aborda, donde nos queda claro que el conservadurismo o el linchamiento social no conducen a buen puerto. Una propuesta animada en 2D que nos recuerda que el 3D no lo es todo y que a veces la magia y crudeza residen en las líneas trazadas del guión, el argumento y los pinceles, ya sean digitales o no. Cabe aclarar que no se trata de una adaptación de la novela de Victor Hugo ni del musical inspirado en dicha novela, sino de una película ubicada en la Francia moderna, una llena de migrantes africanos que viven marginalizados como los mismos miserables de la novela de Victor Hugo, aunque no de una manera totalmente literal.
desde la reflexión acerca de la importancia del uso de la cámara como una herramienta político-social para evidenciar la corrupción de las autoridades, así como mostrar la insurrección de los débiles como el resultado de la opresión de los más fuertes, son solo algunas de las cosas mostradas en la ópera prima de Legge Lee. El cine es más cercano a las artes plásticas que a las artes escénicas. Para prueba está La Metamorfosis de los pájaros, ópera prima de Catarina Vasconcelos, película con bellos encuadrados con notoria influencia y composiciones pictóricas, donde se nos narra la historia trágica de la directora y su padre, a través de un relato que entremezcla la ficción y la no ficción. Aquí, más que el relato y su progresión dramática, lo más importante es la expresión de sentimientos evocados a través de las imágenes en movimiento y el sonido que las acompaña. Porque el cine no todo el tiempo es sobre contar historias, a veces trata acerca de la expresión de ideas y emociones, y esta película gira precisamente en torno a eso, en convertir la tragedia, la vida y los recuerdos en otra cosa que permita sanar o construir puentes hacia otros que necesitan sentir que alguien empatiza con su situación. Eso sí, los dolores pueden ser tan ficticios como reales o viceversa. Nadie sabe que estoy aquí parece a la historia de Luis Miguel y Milli Vanilli fusionadas en un contexto chileno. Esto tanto que nos cuenta la historia de un niño con una voz prodigiosa siendo explotado por su padre, así como la de alguien famoso por ser bonito pero que no usa su voz. La película nos traslada para ver un hombre que vive oculto en las orillas de un lago, y que de niño tuvo dicha voz prodigiosa, pero por no cumplir con los estándares de belleza, termina usándose su voz para que otro niño más carilindo se luzca y venda. El reflejo de una sociedad que no mira más que al exterior, pero sin caer en los sentimentalismos que esto podría provocar a simple vista. En ocasiones vemos cómo el trato al protagonista cae en lo inhumano, casi como si de un animal salvaje se tratase. Por ello, el ver cómo emerge la belleza de este imponente hombre resulta una liberación tanto para él como para nosotros los espectadores. Más allá de que solo una crítica a la industria del espectáculo y la artificialidad social, una reivindicación de que la dignidad y la belleza humana emergen aún cuando la oscuridad del mundo y la perversión del hombre se le paren enfrente. Thomas Vinterberg, el cineasta que ideara el manifiesto Dogma 95 junto a Lars von Trier, ha vuelto con la que podría ser su mejor película en años. Un relato acerca del inevitable advenimiento de la edad, de los estragos de los años y del hastío que significa la rutina y el diario vivir, usando el alcohol como una válvula de escape. Siempre buscamos escapar de esos dolores evadiéndolos, tratando a la vida como si de un parque de diversiones se tratase. Pero aunque tratemos de evitar dichos dolores, eso no significa que no tengamos que afrontarlos tarde o temprano, ya que de una u otra manera tendremos que hacerlo. Queramos o no, el escape no será eterno, y los efectos de ese escape también podrían tener repercusiones. Escapar o afrontar. ¿Cuándo hacemos una y evitamos otra? Estas cuestiones abordadas desde el consumo del alcohol, el juego de la cámara en mano y situaciones bastante verosímiles que acentúan la sensación de realidad y la necesidad de escape, así como la crudeza de la realidad misma. Eso sí, sutiles como solo alguien como Vinterberg podría hacer. Una bella película con una espléndida actuación de Mads Mikkelsen. Imperdible. Brandon Cronenberg, hijo del legendario David Cronenberg, le es fiel al legado de su padre, aunque buscando su propia forma en el camino, eso sí. La historia de personas que se introducen a la mente de otras personas para obligarles a cometer homicidios no solo es escabrosa por su planteamiento violento, sino que las similitudes del mundo ficticio planteado por Cronenberg hijo se asemejan a ese ambiente digital en el que nos vemos inmersos actualmente. Ya sea que nos espíen para ver qué consumimos para así posteriormente vendernos otras cosas, o bien no saber si una idea o acción es cometida por voluntad propia o porque alguien nos ha metido esa dicha idea a la cabeza, nos asoma un escenario aún más terrorífico, el de nuestra propia realidad. Todo esto logrado con un uso de imágenes hipersensoriales que deforman la figura humana y logran un efecto corpóreo en nosotros. Tal como se decía en Videodrome de David Cronenberg, larga vida a la nueva carne.
La película dirigida por Fernando Frías no solo provocó un segundo aire a las cumbias rebajadas, que se han puesto de moda en el público mainstream, sino también abordar un tema que va más allá de las fronteras y contexto mexicanos: la identidad y la pertenencia. La historia de un joven que lucha por defender su identidad, misma que se ve representada en su manera de vestir y en la música que escucha, en territorios donde siempre se le ve como la otredad, es tan universal como antigua. Pertenecer a un lugar donde no puedes estar y estar en un lugar donde no perteneces. Contradicción paradójica que se ve reflejada en la historia de un joven regiomontano obligado a partir a Nueva York, lugar donde siempre será visto como la otredad. El planteamiento de Fernando Frías recuerda perfectamente al de Los 400 golpes de François Truffaut, donde un adolescente no puede tener la libertad deseada, donde nadie le quiere y donde el lugar al que pertenece parece no estar en ningún lado. Por eso, ver a Ulises bailando en el monte mientras vemos a policías descender en paralelo a una fila interminable de manifestantes, nos habla de que por más destruido que esté nuestro hogar, dígase ciudad, país o continente, al final siempre será el lugar al que pertenecemos, con todo y lo que eso cargue consigo. El legendario Frederick Wiseman nos regala una película de casi 5 horas de duración donde observamos la manera de trabajar del ayuntamiento de la ciudad de Boston en Estados Unidos. En sí, el planteamiento y la duración parecieran ser repelentes para la audiencia, pero no deberíamos juzgar el trabajo a simple vista. Wiseman nos acerca a discusiones dentro del gabinete de dicho ayuntamiento con la ciudadanía, esto sin que el cineasta se entrometa en ningún momento, logrando así que podamos ver cómo la discusión, argumentación y escucha de políticos y ciudadanos construyen un verdadero ejercicio democrático y ayudan al fortalecimiento del entretejido sociopolítico. El montaje y ojo agudo del director vuelven a esta película un viaje que nos absorbe de principio a fin, ya que las discusiones nos atañen a nosotros aun cuando no vivamos en Boston o Estados Unidos, ya que hablamos de problemas como la migración, la salud pública, la legalización de la marihuana, y los puntos son tan diversos que nos revelan esa necesidad de escuchar que tanto nos surge como sociedad. De durar menos, la película de Wiseman se sentiría panfletaria o propagandística, pero con tal duración el vistazo a la institución política se siente tan redondo como es posible, aun cuando es notoria la postura del director hacia el alcalde de Boston. Porque la destreza de Frederick Wiseman no radica en la artificialidad estética de la cámara o el sonido, sino en esa paciente observación donde deambulamos como un fantasma con el ojo de la cámara, donde el montaje construye significados contrastantes. Una de las construcciones cinematográficas más extraordinarias que nos regaló el 2020, sin duda. Estrenada de manera limitada a final del 2019, pero llegando de manera oficial al resto del mundo a inicios de 2020, la tercera película de los hermanos Safdie demuestra que son probablemente los directores jóvenes más interesantes del cine estadounidense contemporáneo y de los autores más interesantes a seguir en la actualidad. Una propuesta donde el nivel de ansiedad y claustrofobia acompañan de nueva cuenta el relato de un personaje patético destinado al fracaso. Y esto no es un spoiler, ya que eso nos queda claro desde el inicio, desde que vemos al personaje de Adam Sandler ser golpeado y vender de manera torpe las joyas que tiene a disposición en su tienda. Los Safdie nos llevan un relato de un hombre que todos aborrecen pero que pocos aprecian en realidad. Un hombre con suerte fallida que deseamos ver ganar porque le vemos como una gema sin cortar, un diamante en bruto. Sonidos por doquier que desafían nuestra paciencia, suspenso que va increciendo y una oleada de situaciones absurdas que sirven para potenciar lo patéticos que somos los seres humanos en el fondo. Tenemos empatía con el personaje de Sandler porque sabemos que estamos en desventaja en un mundo que siempre nos va a querer ver perder, donde al final el pesimismo tiende a ser más cercano a nuestra realidad que al optimismo. Sin duda, la mejor película de este 2020.